Encuentro sobre vida y sinodalidad. Muchísimas gracias por estar aquí todas y todos. Vamos a presentar, bueno, ya Larry nos ha acompañado en otros momentos, pero algunos de ustedes no han tenido el gusto y el placer de escucharlo. Larry José Madrigal es coordinador adjunto del Centro Bartolomé de las Casas en San Salvador e investigador socio-religioso en el programa de masculinidades del Centro Bartolomé de las Casas. Es facilitador en género y masculinidades en la Escuela Metodológica Internacional del Centro Bartolomé de las Casas en masculinidades Equinoccio y formador en procesos de género y masculinidades en la región centroamericana con organizaciones sociales y agencias humanitarias. Teólogo y biblista salvadoreño, laico católico romano de la Universidad Centroamericana de San Salvador y de la Escuela Ecuménica de Ciencias Religiosas, Universidad Nacional en Heredia, Costa Rica. Es una especialización bíblica y pedagógica en Costa Rica, en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica. También un posgrado de investigación como, no lo puedo pronunciar, pero lo realizó en Jerusalén, y una maestría en estudios bíblicos en la Escuela Internacional de Rothberg en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Estudiante de doctorado, programa de género y diversidad de las universidades de Oviedo y certificado internacional del Instituto de Terapia Gestalt de la región occidental en Guadalajara, México. Profesor invitado en la Universidad Martin Luther King en Managua, en la Universidad INTEC, República Dominicana, en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, el DEI, en Costa Rica, y en la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia, España. Coordinador nacional en El Salvador de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez y ex profesor de las Escuelas de Teología Pastoral de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, en San Salvador. Es facilitador en prevención de violencia, talleres de educación ética y proceso de formación en América Latina y en diversas redes a nivel continental. Autor, entre otros libros, de la Guía Pedagógica en Masculinidades, un aporte a la educación en género. De tal palo, tal astilla, Estrategias en Masculinidades para la Equidad, en Santo Domingo 2012, Masculinidades, Género y Religión, en el 2019, y editor de la revista de interpretación bíblica latinoamericana, la número 56, Masculinidades, la número 85, la trata de personas, y de una extensa serie de artículos sobre investigaciones científicas y sociológicas sobre la Biblia y sus aplicaciones pastorales. Bien, Larry, te dejamos este grupo de hermanas y hermanos, de amigas y amigos. Son todos tuyos. Pues muchísimas gracias, qué alegría me da poder compartir con ustedes nuevamente. Me siento bien contento en verdad, volver a compartir este espacio. Yo estoy conectándome desde San Salvador y pues aquí el calor y las lluvias así intermitentes me tienen con la garganta un poquito lastimada. Espero que puedan disculpar mis fallos ahí de voz. Y espero poder mantener no solo la conexión virtual, sino también la de mi voz, para que podamos compartir. Miren, este espacio es muy bonito, como dijo Linda, el año pasado tuve la oportunidad de compartir con varias personas de este grupo en esta serie de reflexiones que estuvimos haciendo a propósito de, primero de San José y luego también de otros textos, pero yo he venido siguiendo muy de cerca algunas de las cosas que ustedes han venido haciendo como grupo claretiano, ¿verdad? Articulada en América Latina. Y eso es bien rico porque hay muy pocos espacios como este donde uno pueda ponerse a platicar, a reflexionar, sin el temor de pontificar sobre algunas cosas o de equivocarse sobre otras, sino más bien como de hablar entre amigas y amigos, ¿no? Y por eso me siento no solo contento, sino comprometido para esto que ustedes me invitaron en este proceso sinodal que estamos viviendo. Bueno, miren, para no perder más el tiempo, porque esto de los currículos a mí siempre me toma demasiados minutos para calentar los motores, ¿verdad? Ya ustedes podrán enterarse más cosas. Yo les voy a decir, les voy a compartir más o menos 3 segmentos. Digamos que 3
segmentos en los que voy a hablar de la sinodalidad, de qué estamos entendiendo por sinodalidad, y por el otro lado también de desde dónde le voy a compartir mis aportes. Y yo lo voy a centrar en el tema de los cuidados. Y por último, en el tercer segmento, pues voy a hablar un poquito más de un texto bíblico que me parece a mí me resulta muy provocador para pensar en la ligación de los cuidados y esto que llamamos sinodalidad. Y pues Linda y Jaime me dijeron, pues también hay que dejar chance para que platiquemos. ¿Cómo no? Si es lo más rico de este espacio que ustedes tienen, las pláticas, preguntas y cuestionamientos que pues los libros no nos dan, sino que nos da lo más precioso, que es la experiencia, la práctica, la praxis, diría Gustavo Gutiérrez, la vida. Y pues entonces ahí vemos cómo queda. Bueno, un saludo para las personas queridas, amadas desde hace tantos años, mi siempre querida y estimada Gisela, quien veo por ahí, al buen Lucio Blanco allá en Perú, que dicen que la señora le apagó las luces para que no lo viéramos. Me encanta que ustedes siempre estén acá, amigos de larga data y que han sido testigos de mi propia evolución de pensamiento y de vida. Así que pues me encanta. Bueno, pues, y seguramente hay más gente, ¿verdad?, que yo conozco, pero pues a lo largo de la plática vamos dando. Bueno, voy a tratar de compartir con ustedes, porque vamos a hacer unas pausas en estos segmentos para contarles un poquito más sobre estos rollos de los que estamos diciendo. Yo creo que puedo compartir páginas, Linda o Jaime, no sé quién me va a pasar. Sí, Almir. Vaya. Almir. ¿Ya puede? Me parece que... Creo que sí. Ahora sí, correcto. Vamos para allá a ver si acaso. Ups, vamos a ver. Aquí está. Compartir. Abrir. Ups, pues parece ser que por alguna razón no lo logro. Voy a enviar a Jaime al correo electrónico la presentación, digo yo, porque no puedo. A ver, un segundo más. Abrir preferencias de pantalla. Ay, qué pena. Disculpen, por favor, este lapsus, porque me sale el Zoom y no logro ver por qué razón. No se preocupe. A ver si Almir está Vamos. por ahí, nos echa la mano. ¿Quieres enviarme a mí? Un segundo, Sí. voy a enviarlo. Voy a apagar para poder ver ahí lo que está en el Zoom. Muy bien. Si no, se lo envía Almir. Ahí está. Claro, ha ponido mi correo en el chat para usted. Ah, sí, por el chat, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ay, para que se lo pueda enviar. Perfecto. Aquí estamos. Ay, ay, ay. Y dígame si lo puede, si lo recibe. ¿Lograron aquí en el chat? No sé, estoy bajando. Vaya. Keynote. Ok. Bueno, y mientras, ojalá que se pueda ver, pues comienzo diciéndoles que yo me imagino que todo este grupo, por los las diferentes personas que han compartido con ustedes, yo pude ver la mayor parte de los videos, excepto del encuentro que tuvieron con Eli Gareca, pero ustedes ya hablaron un poco de lo que significa este proceso tan complejo, tan delicado, que es la sinodalidad, ¿no? Pero
pues en este espíritu me gustaría plantear muy rápidamente que ustedes, bueno, ahí está, qué bueno, agradecido, Amir, qué bueno tener a alguien que sabe de estas cosas tecnológicas. Bueno, pasamos entonces, y yo, como les decía, creo que ustedes ya se ubican en esto de la sinodalidad, pero me gustaría recordar, o sea, volver a hacer pasar por el corazón que cuando hablamos de sinodalidad, no nos referimos solo a este proceso que Francisco ha abierto, ¿no? Que va de octubre del año pasado a octubre del próximo año y que estamos en consulta y tal. Es un proceso pues de vida de largo aliento que probablemente va a significar muchísimo más tiempo de estas consultas, no solamente para procesar y sistematizar esta barbaridad de cosas que de seguro ya están saliendo, sino para cambiar toda la cultura, la estructura, la matriz, la espiritualidad de nuestra Iglesia Católica en toda su amplia diversidad y complejidad, ¿no? Entonces regresamos a la primera, por favor, diapositiva, y me gustaría recordarles cómo todas estas actividades que empezaron, perdón, la siguiente es la número 1. Esto, en octubre, Francisco dio la señal de salida, pero me encantaría recordar que él insiste en la literalidad de sinodalidad como este caminar juntos, personas que se ponen en camino, lo cual es muy corporal, ¿no? Es muy simbólico, pero a la vez también es muy concreto. Hay un camino concreto sobre el que se va caminando y no voy a insistir en que todas las imágenes que nos vienen de un camino, el sol, la lluvia, el frío, los elementos, las piedras, el polvo, el pavimento, tararán, y todo lo que esto implica de aprendizajes y de aprendizajes colectivos también e individuales, pero también lo que implica de corporalidad. Un camino no se, aunque lo hagan con todas las comodidades posibles, pues lo que alude a esta imagen es la imagen de caminar pues con los pies, ¿no? O como se pueda, pero no en un Rolls Royce, no se camina en un avión, sino que caminar implica poner el cuerpo en movimiento y todo lo que esto significa de cansancio, sudor, aburrimiento, incomodidad, pero también renovación, respiración, cambio de aires, etcétera. Y también todo lo que significa el tener que poner en juego las habilidades que tenemos para la vida. Preguntar, pedir ayuda, habilidades para ponernos en marcha y encontrar comida donde no la hay, agua, saber distinguir el peligro, medir los riesgos, etcétera, ¿no? Creo que esto es una cosa que cae por su propio peso. Y me encanta entonces que Francisco habla de 3 palabras clave en sinodalidad: comunión, participación y misión. ¿Ya? Pues esto yo me imagino ustedes ya lo han reflexionado, seguramente muchas de ustedes son personas que están convocadas a las diferentes consultas en sus diócesis, en los movimientos que participamos, etcétera. ¿Pero por qué va a tener internet si tiene datos? Entonces, estas 3 palabras claves, importantísimo que no las perdamos de vista, en absoluta sintonía con la imagen que yo estoy provocándoles, ¿no? Sinodalidad como caminar juntos. Y me encanta también además que Francisco nos recuerda que lo que el Señor nos pide, ¿verdad? En esto de sínodo es caminar juntos. Todas estas diferentes estructuras que nos hemos construido como iglesia. El laicado, los obispos, pues el mismo papa, los diferentes ministerios, dones y carismas que estamos metidos en la iglesia, que no es nada fácil. Como dije, no es una cuestión breve y por supuesto no es algo que se pueda hacer solo. No es algo que el Papa pueda ordenar simplemente por decreto, ¿verdad? Es un asunto, como digo, de largo aliento. Ahora sí que pasamos y hay varios sitios web donde ustedes pueden ver un poquito más sobre lo que significa. Hay un montón de materiales que reflexionan un poco sobre esto de sinodalidad.
Pero como ustedes, Laicado Claretiano, en esta red son especialistas en asuntos bíblicos, pues a mí me pareció importante recordarles lo que la Comisión Teológica Internacional ya nos recuerda sobre esta palabra que aunque Francisco la levanta y se pone de moda o la recordamos como iglesia desde el Concilio Vaticano II para acá, en realidad es muy vieja, sino dos, ¿no? Que podríamos hacer equivaler a la palabra concilium también, ¿no? Y la comisión nos recuerda cómo hay una coincidencia semántica en hablar de una asamblea convocada por una autoridad legítima. Cuando digo legítima no me refiero a legal, no me refiero a canónica. Legítima me refiero a una autoridad que reconocemos como auténtica, como válida, como con poder de convocatoria, ¿no? Se puede juntar con lo anterior, pero la autoridad no es un asunto legal, es un asunto, en este caso, quiero visibilizar de legitimidad, ¿no? Bueno, y si hay una coincidencia semántica, tanto sínodo como concilio nos remiten a aquel concepto bíblico viejísimo del cajal, de la asamblea del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que camina por el desierto y que de día tiene una nube encima que le protege y de noche es iluminado por una columna de fuego, pero también el cajal de las 12 tribus que se reúnen para hacer un memorial con sus piedras del recordatorio, ¿verdad? Para su Dios. Y este pueblo también asamblea que a veces no está completo, que a veces abunda en el pecado, en la desobediencia, en la confusión, en la duda, pero que también pues mantiene viva la memoria, ¿no? Y con todo eso Jesús como que retoma en el Nuevo Testamento también, cuando se habla de eclesia, estamos retomando pues semánticamente todo este espíritu, que no es primeramente doctrinal, repito, no es primeramente legal, sino que es primeramente concreción, experiencial, simbolismo, un pacto común de reconocimiento. Esto es sumamente importante, creo yo, para mí, en todo este proceso del que nos está convocando la sinodalidad. Bueno, y ahora en la Iglesia Católica, como decimos, pues esta comisión teológica que es bastante plural, pues hay superiores mayores, hay teólogas, teólogos, religiosas, religiosos, laicados, tal. Aunque se puede distinguir concilio de sínodo, estamos refiriéndonos a esta misma realidad de asamblea, en este caso global, universal, de una iglesia que es muy grande, muy diversa, muy compleja, pero que se centra mucho en la tradición, en esta tradición mucho más vieja de la iglesia, de ponernos de acuerdo bajo un solo espíritu o convocados por el espíritu, ponernos de acuerdo. Es decir, que nuestros corazones puedan sintonizar, hacer sinergia, unirse, estar a la par en el camino que hemos emprendido, ¿no? Bueno, hago una pausa aquí con esto de sínodo para recordar también que aquí en América Latina no nos es desconocido esto de sínodo y de concilio, recordarán, ¿verdad? Por ejemplo, desde hace ratos, don Elder Cámara fue uno de los pioneros, aunque en un sentido un poquito diferente, pero hablando, por ejemplo, de la colegialidad del episcopado y convocando al episcopado, no de manera exclusiva. Recuerden que siempre hubo voces, consultores, asesores de diferentes sectores de la iglesia y en América Latina hicimos un tremendo camino eclesial con las conferencias episcopales donde muchísimas personas tenían acceso, en las consultas diocesanas y también en el tremendo choque de modelos que tuvimos y tenemos quizá en América Latina. Muchísima gente de poder dentro de la iglesia y también el pueblo licio y llano en muchos lugares se opuso tremendamente a los esfuerzos de sinodalidad, de conciliar, de colegialidad que había en la iglesia y comenzó a atacarse muchísimo todos estos esfuerzos. Esto es una historia para un curso aparte, pero yo creo que quienes estamos aquí, yo por lo menos lo viví en carne propia, tuvo consecuencias muy fuertes por lo bueno y por lo malo. Así que me gustaría entonces tomarme unos minutitos para preguntarles a ustedes, así desde sus experiencias concretas,
¿A qué les remite sinodalidad cuando yo lo estoy colocando desde el punto de vista experiencial, concreto, simbólico, incluso corporal? Me gustaría escuchar unas 2 que 3 participaciones. ¿Qué les parece? Quien quiera hablar, pues ahí los controladores le dan la palabra. ¿Qué significa para ustedes sinodalidad desde este punto de vista más concreto, corporal, simbólico, experiencial? Nos dicen en el chat comunión fraterna. Comunión fraterna, ¿verdad? Me imagino que lo dice no como concepto teológico, sino como una concreción absoluta, ¿verdad? El estar juntos, el comulgar juntos, el comer juntos como hermanos y hermanas. ¿Qué más? ¿Quién quisiera hablar? Nosotros hace poco estuvimos yendo a las comunidades que no se habían visitado hacía casi más de 2 años, ¿no? Y creo que una de las cosas que me llama a esto de sinodalidad es buscar al otro, preocuparme por el otro, estar pendiente del otro, porque nos decían, nos han hecho mucha falta, hemos estado aquí solos, aparte. Entonces yo creo que para mí es eso, es buscar al otro y comprometerme con el otro y la otra. Ya. Fantástico. ¿Quién más quisiera apoyar esto del compromiso? Creo que Giselle tiene ahí la mano levantada. Adelante, Giselle. Gracias, saludos, Larry. Bueno, yo creo que a veces en esto de trabajar en equipo, ¿verdad? Que para mí es lo mismo que caminar juntos y juntas. Cuesta muchísimo a veces llevar esto a la realidad. Esta escucha, ¿verdad? Que nos está recordando el Papa, y este diálogo y este respeto, a veces cuesta porque hay voces que son más escuchadas que otras. Entonces, a mí me parece que es un momento oportuno para que realmente pongamos en práctica esto de ser todos y todas iguales, donde no haya esos supuestos puestos de poder o voces que hablan más fuerte que las otras voces, o que son las que siempre hablan, ¿no? Entonces, me parece que es un reto que tenemos, el realmente hacer vida esto, porque como concepto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero ponerlo en práctica es lo difícil. Que realmente escuchemos y hagamos partícipes a las otras personas que casi nunca escuchamos o no escuchamos del todo. Súper, súper. Angélica también dice. Sí, buenas noches. Cuando le escuchaba a usted, me ponía a ver, ¿no? Había una similitud como un preámbulo entre Juan 23, que abrió la iglesia al mundo, y el Papa Francisco, que ha abierto esas estructuras, porque como bien dicen las personas, hay que mirar al otro, hay que trabajar juntos, pero ¿qué tanto nosotros como iglesia analizamos ese concepto de sinodalidad o lo comprendemos? O sea, ¿están nuestras estructuras preparadas para eso? ¿Están nuestras estructuras preparadas para dar la mano? Y perdónenme si he sido un poco, pero cuando usted estaba hablando, yo digo, ay Dios mío, en realidad hay una necesidad grande de ese cambio en la iglesia y de llegar a esa iglesia de sintonía y cercanía y misionera. Súper. Bueno, y había una mano levantada, pero bueno, seguimos un poquito más. Noten ustedes, me encantan estas dimensiones. En el caso tuyo, Giselle, justo creo que para allá vamos, porque ¿quiénes son las que se escuchan en la iglesia? Aún en un proceso de consulta.
Pero yo iré un poco más allá. Aunque abran puertas, ¿quiénes pueden llegar al lugar donde son escuchadas? ¿Con qué habilidades se puede llegar hasta ese lugar? ¿Cuál es el altavoz, el micrófono, la cornetita, el oído que debemos buscar para ser escuchadas, escuchados? Bueno, esto es complejo. Y esto que ha dicho Angélica me ha dejado a mí tremendo, porque estamos preparados para escuchar aún aquello que no nos gusta, ¿verdad? Y yo no digo solo yo o este grupo tan chulo. Digo incluso aquellas personas que tienen la responsabilidad, a pesar de que nos guste, de transcribir, de sistematizar, de priorizar las cosas que no nos gusta escuchar, que son en la Iglesia Católica, bueno, como católicos lo decimos, ¿verdad? Maduras, muy feas y muy fuertes. Sigo un poco más con la presentación y les digo entonces desde dónde quisiera yo compartir. Quisiera yo compartir este asunto de la sinodalidad. Yo escucho voces, no sé si soy yo o él, pero les pido poder silenciar sus Ahorita, micrófonos. Almir, cierra los micrófonos, por Con favor. los micrófonos. Almir. Bueno, y lo voy a hacer desde la perspectiva muy vieja y muy nueva de los cuidados. Para muchas personas de entre ustedes que me conocen, saben que he dedicado mi vida a trabajar con hombres los asuntos de las masculinidades y especialmente lo que tiene que ver con la reflexión de la religión, la fe, la teología y las masculinidades, porque muchísimos de los problemas que tenemos tienen que ver con el modelo hegemónico de masculinidad que a los hombres y a las mujeres nos ha impuesto una manera única que se presenta como única y divina, natural, de ser hombres, que en la práctica hemos descubierto que existe horriblemente, pero que no es cierto que sea un asunto dado por Dios, natural o indestructible. Al contrario, hay muchos hombres que no caben con ese modelo. Y debido a ese modelo hegemónico de masculinidad, la sociedad ha llegado a desconocer un montón de asuntos fundamentales que a algunos de ustedes ya les es muy conocido, como por ejemplo el aporte de las mujeres a muchísimas cosas de la iglesia en las que hemos estado, con las que hemos estado trabajando y que hasta hoy, por obra de muchas mujeres, de mucha teoría, de mucho esfuerzo, de mucha práctica, se ha logrado visibilizar, a pesar y a disgusto de estructuras y de personas que no les ha gustado. Bueno, un ejemplo de esto, yo mismo me siento un ejemplo de esto cuando en El Salvador y en Centroamérica los gobiernos militares comenzaron a matar a un montón de sacerdotes o a expulsarlos. Las que estuvieron al pie de los muros defendiendo a las comunidades fueron las mujeres religiosas, mucha vida religiosa femenina. Y ellas asumieron la conducción de las comunidades, los liderazgos, la vida sacramental que les era posible asumir y formaron toda una generación en la que me incluyo yo, de gente como yo, a las que debo mi práctica pastoral, teológica, ¿no? Humana. Por poner un ejemplo en toda América Latina, ¿no? Desconocido, deslegitimado en muchos momentos. Y en una de esas dimensiones están los cuidados. Rápidamente, el tiempo vuela, qué barbaridad, les aviso. Bueno, ¿qué son los cuidados? A mí me gustaría que la sinodalidad la ilumináramos desde el punto de vista de todas las actividades que son orientadas a la reproducción social de la vida. Es decir, a asegurarnos de que la vida sea posible todos los días, todos los momentos, para el bienestar físico, emocional y social. Me estoy refiriendo a todas aquellas actividades que son de todos los días, que se llaman cuidados, pero que no son contabilizadas por los gobiernos, no están casi nunca en los discursos, no son consideradas en muchos planes, la historia no releva, como por ejemplo, gestar, parir, alimentar, cocinar, lavar, coser, enseñar a hablar, gestionar el presupuesto del hogar, consolar, conseguir agua, ahorrar energía,
compartir, celebrar un acontecimiento, regar las plantitas, un montón de cosas, familia claretiana, que son parte de todos los días y que muchas veces nos han dicho quienes tienen poder o quienes tienen voces. Eso no importa, eso ya se lo sabemos, eso será para otro día. Hay que hablar de cosas serias, estructurales, de la idea, del objetivo, de los cánones, de la alta teología, como si la alta teología, los cánones y las ideas subjetivas no comieran todos los días de parte de quienes las elaboran. Y con esto me permito recordarles una anécdota. Muchos saben que yo soy de tradición dominicana, ¿no? Y entonces dicen que Santo Tomás, este ilustre teólogo tremendo, que primero estuvo prohibido y después ya fue aceptado, en su lecho de muerte le preguntan que qué sería lo más importante que deberíamos recordar, ¿verdad?, de toda su teología. Y entonces el hombre lo que dice es: todo lo que yo he escrito es paja. Paja en el sentido, paja, pues, la hierba seca, ¿no? Que sale volando y que se quema sin nada. Es decir, que no vale casi nada. Porque ¿quién mantuvo viva esa cabeza que piensa? ¿Quién le dio de comer todos los días? ¿Quién hizo posible que estuviera calientito o fresco? ¿Quién hacía su hábito? ¿Quién hacía su papel? ¿Quién le llevaba la tinta? Pero además, también como hombre que critica este modelo de masculinidad, los cuidados me remiten a todas estas cositas que yo pongo en la presentación y que normalmente los hombres no hacemos. Y si hacemos es porque no hay una mujer que las haga, o por necesidad. O por ejemplo, en la vida religiosa, pues hay que hacerlas, ¿verdad? Ni modo, sin agraviar a los presentes. Pero muchas veces en la historia de la iglesia, hasta en la vida religiosa masculina, había un apartado de hombres que eran los cooperadores que se dedicaban a hacer estas cosas. Porque, en fin, estas cosas no valían mucho. Pero fíjense ustedes, ¿a quién en el Nuevo Testamento nos remiten estas actividades? Alimentar, parir, criar, cocinar, lavar, gestionar el agua, conseguir comida, consolar. Si es que a mí me remiten a los íconos fundamentales de la fe, a Jesús de Nazaret y por lo menos a su madre María. No tanto estos tremendos discursos que los evangelistas nos retrataron posteriormente en los evangelios. Pasamos la página, Almir, por favor. Y desde este punto de vista, amigas y amigos, a mí me gustaría pensar entonces. Pasamos, por favor, la diapositiva a la siguiente y pensar un poquito más y decir, ¿a qué actividades de cuidados me refiero? Bueno, me refiero a actividades que no son remuneradas. Normalmente las que hacen este tipo de cosas no las hacen por amor, porque tú amas, las haces. Bueno, pero si usted las tendría que pagar, valen un montón. Pregúntenme cuánto cuesta cuidar a una persona mayor, como mi madre que tuvo una fractura de cadera. ¿Cuánto cuesta cocinar? ¿Cuánto cuesta cuidar a alguien? Y sin embargo, esto no se remunera. Y cuando se remunera, suelen ser los puestos más bajos de nuestras sociedades, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, las que se asignan a esto. Por ejemplo, educar a la nueva generación, un asunto tan fundamental. En los sistemas públicos de América Latina y el Caribe, se lo dedicamos fundamentalmente mujeres a las educadoras de kinder y de primaria. Son las peor pagadas, las menos asistidas y las que tienen esta percepción social de que no vale mucho. En la iglesia, ¿a quién le encargamos la labor de educar en la fe? Normalmente solo hombres son los que educan en la fe a las niñas y a los niños, ¿verdad? Solo hombres. Las mujeres están en los puestos de mando pensando y decidiendo en nuestra iglesia. Fíjense ustedes qué tremenda contradicción. Pero además pareciera ser que las cosas de los cuidados remiten a lo inmaterial, como que no importan tanto porque son cosas que no son muy materiales, pero en realidad es lo más material que existe, es lo más concreto, porque para alimentar los espíritus en las iglesias, recuerden que en América Latina decíamos, tenemos que alimentar las barrigas, porque el evangelio con la barriga vacía,
pues sabe a puro humo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y a mí me gustaría visibilizar que cuando hablamos de cuidados, hablamos de por lo menos 4 dimensiones. Hablamos de una dimensión que tiene que ver con los co-cuidados. Pasamos, por favor, dele clic a la diapositiva para que salgan las otras dimensiones. Hablamos de autocuidado como la manera que yo tengo de cuidarme yo. Por ejemplo, en la pandemia lo hemos visto muy fuertemente, ¿no? La pandemia nos ha recordado este asunto, pero ya lo vivíamos desde hace mucho. La persona, yo decido cuidarme o no, pero también los co-cuidados. ¿Cómo me cuido yo colectivamente con otras personas? La pandemia nos decía, tienes que ponerte una mascarilla, porque si vos no te cuidas, me estás descuidando a mí. Yo me contagio. Y mucha gente decía, a mí qué me importa, es mi vida, es mi cuerpo. Yo soy dueño de mí. Así que si no me quiero cuidar, no importa. Y los demás decíamos, sí nos importa. Nos importa mucho porque tu cuidado tiene que ver con el mío. Nos cuidamos juntas, juntos. Y hay cosas que solo podemos cuidarnos juntos. El autocuidado no basta. Pero también aquí en esta red ustedes han participado de muchas cosas donde se habla de ecocuidados. Es decir, hemos recordado que la vida del planeta, de los seres vivos, en donde la humanidad somos solo un pedacito más, también requiere de cuidados. Pero cuando digo cuidado no me refiero a discursos de Naciones Unidas, a Declaración de París. Me refiero a la vida cotidiana y concreta de todos los días que, por ejemplo, nos está generando escasez de agua en Centroamérica, o cambio climático, o está ocasionando el deshielo en los polos. Y ciudades costeras como Punta Arenas, Acajutla, Tela, Puerto Trujillo van a desaparecer por la subida del mar. A eso nos referimos. Pero por último también a la vertiente de sociocuidados, es decir, los cuidados que como solitos no podemos dar, en colectivo tampoco, sino que necesitamos de un Estado, de un gobierno, de una estructura que nos garantice que aunque yo me muera y nos muramos todos los de esta red, los cuidados van a continuar y van a permitir que la vida continúe a través de leyes, políticas, estructuras, etcétera. Por ejemplo, centros infantiles, centros de ocio, bienes naturales como los parques naturales, cosas que no podemos cuidar solitos ni solo en esta red. Necesitamos de colectividades nacionales o transnacionales. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me detengo porque como el tiempo vuela, ¿verdad? 2 intervenciones breves nada más de qué les parecía esto. Yo creo que ustedes ya habían oído hablar de estas cosas. Yo las compartí con algunas personas el año pasado, pero quiero preguntar concretamente, ¿les suena en los oídos y en el corazón estas dimensiones de los cuidados? ¿O estoy hablando de algo demasiado extraño? ¿Qué piensan? ¿Alguien que quiera opinar? No sé si era relacionado con esto, pero hay alguna intervención en el chat. Sinodalidad es caminar con nuestros hermanos desde la escucha, asumiendo sus realidades para acompañar sus procesos de dolor, alegría, sufrimiento, desde la conversión en todos los ámbitos. Bueno, yo creo que tiene que ver sin duda alguna, ¿no? Tiene que ver. Pero quisiera destacar entonces que desde este punto de vista de los cuidados, los asuntos de la sinodalidad, para mi juicio, no han estado suficientemente atendidos. ¿Por qué razón? Porque aunque en la Iglesia Católica, por lo menos, ha habido una larguísima tradición de cuidados, por ejemplo, a través de personas que se han dedicado su vida en la línea que Linda lo decía, compromiso personal, pero a través de los cuidados, cuidando a otras y a otros. Por ejemplo, muchísimas personas que a lo largo de la historia de la Iglesia cuidaron niños y niñas, cuidaron enfermos, cuidaron gente mayor, cuidaron puertas de conventos, de iglesias, y creíamos que eso no valía nada, y valía un montón, porque eran nuestros vigías, nuestros guardas, nuestros avisadores,
nuestros porteros que veían y oían, etcétera. Pero también la iglesia ha tenido un montón de instituciones que aunque se muriera una persona o se murieran varias, continuaba como una institución cuidando gente en hospitales, en escuelas, en conventos, en cofradías laicales, etcétera. Pero también un montón de iniciativas, ustedes no me dejarán mentir, de co-cuidados, donde nos organizamos como el gobierno y el Estado no nos cuida. Los cristianos de una comunidad de base nos organizamos para cuidar niños y niñas, para resolver la cuestión de la comida y del agua, para resolver la cuestión del desastre del río que creció y se llevó a nuestros hermanos de una comunidad de base, etcétera. Y los ecocuidados, cuando nadie más ha querido decir nada, nadie veía la importancia de esto. Un San Francisco de Asís dijo, momento, solo somos parte de la pintura, no somos el centro. Y sale con una alabanza a toda la creación. Esto tiene una larga data y hay otro montón de ejemplos. Está Meister Eckhart en la tradición dominicana, está Teilhard de Chardin en la tradición jesuítica y un montón de gente. Bueno, así que entonces, ¿por qué estas cosas no están saliendo tanto en la sinodalidad? ¿Por qué los cuidados de cada día, su valoración económica y la dimensión que implican los cuidados no aparece cuando tenemos problemas tan serios como el abuso sexual de niños y niñas? O cuando tenemos cosas tan graves como la no valoración simbólica, económica y eclesial de los cuidados que hacen las mujeres en nuestras comunidades. Desde poner flores, limpiar la iglesia, dar educación, atender enfermos, hasta generar investigaciones, dar cursos, talleres no reconocidas en todos lados por la iglesia. Porque es una economía invisible, no remunerada y que además está moviendo todos los días a la iglesia, pero no la vemos y especialmente no la estamos viendo muchos hombres. Así que entonces miren, ya a punto de llegar, yo les invito a que nos acerquemos, dejamos de compartir pantalla y yo les invito a que nos asomemos a estos rollos de la sinodalidad desde el punto de vista de los cuidados a través de una lectura del Evangelio de San Juan. Por eso me pareció tan lindo lo que decía Angélica en su intervención. Y en San Juan, en el capítulo 6, encontramos un texto que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce este texto tan famoso, porque nos habla de la multiplicación de los panes y los peces, que está presente en los 4 evangelios, solo que contado de diferente forma. Y yo creo que para todas y todos es un gozo, ¿no? Entonces, dejamos el asunto de los cuidados. No sé si alguien quisiera decir un poquito más, una palabrita sobre los cuidados y lo que le suena, antes de meternos a leer este pequeño texto. Tal vez 2 comentarios que están en el chat. Adelante, Freddy, por favor. uno de los retos, dice, es resguardar los ambientes eclesiales como lugares seguros donde no se abuse del poder. Y otra intervención me hace recordar el testimonio de vida de San Francisco de Asís, donde abarca todas las dimensiones de su tiempo o en su tiempo. Fíjense qué bonito. Yo particularmente les digo, creo que hay que dejar de romantizar la figura de Francisco de Asís y politizarla más, como para que pudiéramos recuperar estas dimensiones de los cuidados. Pero hay un montón de ejemplos latinoamericanos y también de nuestras comunidades de base que tenemos que retomar. Por ejemplo, un ejemplo que yo les comentaré, el de Santa Rosa de Lima. Ay, esta santa que murió jovencita, que pasó encerrada, que unas florecitas, que ay, bueno, esta mujercita. Bueno, no, esta mujer llegó a asumir el compromiso de los cuidados de una manera que nos falta todavía recuperar. Igual sus compañeros de turno, ¿verdad? San Martín de Porres y San Juan Macías. Igualitos, son 3 santos de puros cuidados y por eso como que no valen mucho, ¿verdad? Son más famosos los santos sesudos y muy teológicos, ¿verdad? Bueno, Angélica ha levantado nuevamente la mano. Rapidito, Angélica. Me fascina escucharlo, en realidad me ha animado. Y otra cosa, yo creo que los cuidados en sus diferentes dimensiones aún no son ponderados
en nuestra iglesia. Entonces yo creo, porque no estamos aterrizando, entonces es verdad lo que usted señala, yo creo que a todos y todos nos compete también ver en qué forma podemos aportar a esta ponderación. Hasta allí lo dejo. Ya. Fantástico. Yo creo que me voy a quedar corto con la reflexión. Bueno, ¿quién tiene a mano? Yo lo tengo, pero me gustaría pedir por mi voz. ¿Quién tiene a mano el texto de la Biblia latinoamericana? Y uso el de la latinoamericana, pues porque es el más socorrido en América Latina, ¿no? Juan capítulo 6, versículo 1 al 14, que lo pueda ir leyendo y yo le voy a ir cortando en cierto momento. ¿Quién puede leer, por favor? Juan 6, la multiplicación de los panes y los peces, 6, 1 a 14. He hablado mucho. La latinoamericana. Si Juan 6. fuera posible. 6 del 1 al 14. Aquí está. Adelante, por favor. No sé. Ay, ay, ay. 6, ¿verdad? Capítulo 6 del 1 al... 6. Después Jesús pasó a la orilla del lago de Tiberíades, ¿verdad? De Galilea. Perdón. Si alguien lo tiene antes porque me equivoqué. Si alguien lo consiguió ya. Yo lo tengo, lo leo. Mientras lo buscan, avanzo en los primeros. María Elena ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? A ver, yo lo tengo. A ver. Muy bien, Démosle. adelante, por favor. Adelante. Después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Lo acompañaba muchísima gente a causa de las señales milagrosas que lo veían hacer en los enfermos. Perdón, ¿a causa de qué lo seguían? De las los milagros. señales De los milagrosas. milagros. O sea, curaba gente, usaba todo, saliva, caminaba la gente. No eran ideas, eran milagros muy concretos. Ok, seguimos. Jesús subió al cerro y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, fiesta de los judíos. Jesús, levantando los ojos, se fijó en esa muchedumbre que venía a él y dijo a Felipe: Momento, ¿dónde por favor. podremos? Fíjense ustedes, un momento, por favor. Jesús levanta los ojos, ¿verdad? Está en un lugar alto y se da cuenta que anda un montón de gente, la muchedumbre que venía con él. Ve, se da cuenta, no anda distraído, no está en las nubes. Se da cuenta que anda un montón de gente con él ahí, ¿verdad? Esto es Está sumamente pendiente, importante. claro. Está pendiente de toda esa gente. Y le pregunta a Felipe. Miren, y yo me pregunto, bueno, ¿y qué le dio a Jesús si Felipe nunca sale y de repente llaman al último de la fila? ¿Y por qué llama a Felipe? Como vamos más deprisa, me adelanto. Recuerden que Felipe era de Betsaida y por las señales que nos dan los sinópticos, creemos que este lugar era al otro lado de Galilea, allá por Betsaida. Y yo creo que sí, porque Felipe era de Betsaida, ¿se acuerdan? Entonces, de seguro, bueno, vamos a decirle a Giselle, que es la tica del grupo, a ver qué es lo que dicen ahí en San José, ¿verdad? No le voy a preguntar a Linda. Entonces, agarran a Felipe y es Felipe, entonces, el que le pregunta. Seguimos con Felipe. Seguimos. Dice: ¿dónde podremos conseguir pan para que coman? Esto lo decía Jesús para ponerlo a prueba, porque él sabía bien lo que iba a hacer. Pausa. Felipe respondió. Pausa. Por... Y fíjense ustedes, ¿qué pregunta Jesús? ¿Se salvarán todas estas gentes? ¿Creen en mí todas estas personas? ¿Son seguidoras de Moisés? ¿Están circuncidadas? ¿Creen en todos los mandamientos? ¿Cuál es la aflicción de Jesús? Que si tienen pan, miren, la reproducción de la vida, los cuidados. El hombre lo que está pensando no es si comulgaste, si fuiste a misa, si estás casada por la iglesia. El hombre está pensando que pan, si ya comieron. Hemos venido caminando por todo ese montón y viene este gentío. ¿Y cómo hacemos para comer? Y yo me afligo porque digo yo, si vi una muchedumbre, ¿cómo vas a creer, Jesús, que vamos a conseguir pan para todo este gentío?
Dios mío, es como si yo en una vela esperaba a 100 gente y me llegan 1000. ¿De dónde me saco tamales para tanta gente? Si no se pueden hacer de momento, tienen que encargarse. Pero Jesús pregunta por pan para la multitud y se lo dice a Felipe, que es el más calculador, objetivo y pragmático del grupo. Y Felipe le dice, digan, veamos qué le dice Felipe. 200 monedas de plata. ¿Dónde iremos? ¿Perdón? ¿Dónde iremos a Felipe. comprar pan? No, Felipe le dice. Felipe respondió. 200 monedas. monedas de plata no alcanzarían para dar un dar pedazo. a cada uno un pedazo de pan. Fíjense ustedes qué cosa más Ujú. interesante. Bueno, nuestra Biblia latinoamericana traduce monedas, pero ustedes saben que hablamos de denarios. Recuerdan, ¿verdad? Un denario era lo que uno ganaba como jornalero al día. Un denario al día, como trabajador del campo o como obrero. O sea que para Felipe está, miren qué matemática, contador, ¿verdad? Le llevaba las cuentas a Judas. Fíjense ustedes, si yo gano un denario al día y aquí hay un gentío, me va a tomar 200 denarios, son 200 días de trabajo. Estamos hablando del sueldo de 6, 9 meses de alguien. O quizás de los ahorritos que tenían todos los discípulos, ¿verdad? Que andaban ahí en la bolsa común. Pero Felipe se echa las cuentas de inmediato. Este montón de gente, pan y el dinero. ¿Quién hace eso todos los días en la casa? Compañeritas y compañeritos. Eso se llama inteligencia del hogar. ¿Cómo gasto 100 lempiras en una semana para 6 chigüines que tengo yo? Eso requiere inteligencia tremenda. No, pero eso no es importante para la iglesia. En fin, en la iglesia tenemos que pensar otras cosas. Ya me estoy adelantando. Pero vean ustedes cómo Felipe viene a tropezar también con los cuidados. Y Felipe está afligido. Con razón, yo también lo estuviera. Y este Jesús tan idealista quiere darle de comer a todos, pero ¿de dónde sacamos pisto? Y vean ahora lo más maravilloso del texto. Continúa mi lectora, por favor. Voy a leer de mi Biblia porque yo no puedo ver mucho la pantalla, ¿sí? Está bien, adelante. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo. Hasta ahí nomás. Fíjense ustedes qué cosa tan interesante. Bueno, aquí aparece el metiche de Andrés, por dicha, ¿verdad? Y nos da una información preciosa. Casi siempre nuestras Biblias traducen esta palabrita que apareció de muchacho, que sería la palabra paidón, paidaria, ¿verdad? Que vendría siendo el diminutivo de otro diminutivo. Nos lo traducen como muchacho, pero yo creo que al oído latinoamericano nos remite como a un joven, ¿verdad? Como a un adolescente. Pero en realidad estamos hablando de un niño, de un muchachito, de un niñito o de un niño que está a punto de dejar de ser niño y convertirse en hombre. Recuerden que para aquella época convertirse en hombre era cuando alguien cumplía los 13 años y se hacía su ceremonia, ¿no? De aceptación. En ese momento se convertía en hombre. Entonces estamos hablando de un muchachito y un muchachito es el que tiene la idea. Y llega Andrés y le dice, bueno, aquí hay un niño que tiene panes y que tiene pescados. Estamos hablando de panes de cebada, no de trigo, ni de panes ácimos. ¿Por qué vale la pena el dato? Porque la cebada, recuerden ustedes, era lo que se le daba a los animales. Incluso en la tradición hebraica, hay varios textos en donde un rabino le dice al otro que le des la cebada a los animales. La cebada se usaba para los animales. Y sin embargo, este niño trae unos pancitos de cebada y unos pescaditos, que eran estos pescaditos como encurtidos, no eran pescado fresco, que la gente utilizaba para viajar. Una especie de sardina o de arenque, que ya está preparado, que no necesita refrigeración, o de pescado salado. Me imagino que en sus países existe. Este que se conserva por sí solo. Pero pescaditas chiquitas, como pepesca le decimos en El Salvador. Unos pescaditos muy chiquititos que se conservan encurtidos, en escabeche o salados. Bueno, y este niño le ha dicho a Andrés
que tiene esos pescados y le llevan la idea a Jesús. Miren ustedes cómo tropezamos de nuevo en los cuidados. Ninguno de estos ilustres hombres, pensadores de la salvación, se le ocurrió pensar en la comida. Y quien piensa en comida, pues pensó, aparte de Jesús, que no la tenía, la pensó un niño, los cuidados. Y ahora veamos, ahora sí, lectora, cuál es la respuesta y el fin del texto. Adelante, por favor. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, haga que se sienten los hombres, pues había mucho pasto en este lugar. Y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y lo repartió a todos los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Nos detenemos ahí, por favor, un minutito. Y Ujú. vean ustedes otro episodio de cuidados. ¿Quiénes son las que están pensando en no desperdiciar? ¿Qué significa? Mira, si no te vas a tomar la mitad del vaso de leche, ¿por qué te servís toda la leche? Si somos 5 nada más, ¿para qué vamos a comer 4 libras de carne? Pero a ver, ¿cómo vamos a preservar lo que nos ha sobrado? ¿O lo tiramos a la basura? Ahí van otra vez este episodio de los cuidados. Fíjense ustedes que cuando habla de los panes, los pedazos, en realidad se refieren no a panes enteros, sino como a pedacitos de pan, no al pan roto, al pan que ya se rompió y que fue repartido, es lo que ha sobrado. Pero lo que para unos es sobra, es desperdicio, para este Jesús significa algo valioso que hay que cuidar, que hay que preservar, porque no solamente nos puede alimentar, sino que significa mucho más. Y vamos ahora hacia el final para ver cuántos canastos se llenaron. Y llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal que hizo Jesús, los hombres decían, este es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó solo a la montaña. Hasta ahí nomás. Me encanta ahora sí con este texto decir palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué esta palabra me sabe a pan, me sabe a pescado, me sabe a cuidado de los demás, me sabe a ver y estar atentos al mundo para entonces, habiendo practicado lo más precioso de Jesús, que es que le reconocieron, recuerdan, allá en otro episodio del Camino de Maús, le reconocen no por su cara bonita o fea, no por su barba, no por su predicación, le reconocen al partir el pan. ¿Por qué? Porque era lo que Jesús más hacía, partir el pan, es decir, tomar en cuenta los cuidados. No solamente el cuidado de él, fíjense que él se quería ir solo, estaba cansado probablemente de todos los milagros, de toda la presión, de las preguntas, pero también la actitud de cuidarse juntos con sus discípulos más cercanos, pero también con todos los que iban. Pero la actitud de cuidar de todo el rebaño, de esos 5,000. Lástima que la Biblia dice hombres. Yo creo que era una manera de hablar. Pero si había un niño, seguramente que había mujeres. Y por supuesto que para andar detrás de tanto hombre, se requiere un montón de mujeres que cuiden de esa grey de hombres, ¿verdad? Pero además, hasta piensa Jesús en ese prado que dice que tenía una hierba muy apropiada para sentarse. Siéntense, cuiden este lugar y aquí, sentados como libres, no como siervos, de la mano de un pequeño niño, cuidémonos juntos. Y cómo estos cuidados se traducen en lo que al final el texto nos decía. Y todos estos hombres, es decir, todos los que estaban ahí, toda la multitud, toda la muchedumbre, creen en el mensaje de Jesús.
no por una palabra, no por un discurso, sino por una práctica en la que comieron, se saciaron, las sobras son custodiadas y es puesto en primer lugar la palabra de un niño que nadie escucha, que normalmente no vale, que donde hay una multitud ni se le ve, para poner en primer lugar el milagro fundamental, es decir, el pan partido y compartido. Pero como diría mi mamá, como buena heredera de la tradición judía sefardita, partido, compartido y bien guardado, Larry José, para que no se nos pierda y dure hasta mañana. Así que entonces hago mi pausa nuevamente, mi tercera pausa, y me gustaría en estos minutitos finales, amigas y amigos, que ecos les deja esta interpretación atrevida de los cuidados para la sinodalidad. ¿Qué les habita el corazón antes de poder continuar? Está abierto el micrófono y si hay chat, por favor. Es una muestra de ver, de estar identificándose con el hermano, ver sus propias necesidades y sobre todo esa unión fraterna, solidaria, que hace de que todos puedan participar de esta comida, de este pan, ¿verdad? Es correcto. Bueno, aquí lo de fraternal, literalmente, ¿verdad? Marianela, porque se habla de hombres, pero es claro que estamos hablando del pueblo entero, ¿no? De hombres y mujeres, y quizá más mujeres, muy sororal, muy de hermandad, que hacen posible este día cada día por día. ¿Alguien más que quisiera visibilizar un eco? Bueno, pues mientras se anima alguien más, déjenme entonces poder ofrecerles algunas aproximaciones un poquito más fuertes para mí de lo que este texto podría decir a la sinodalidad. Una cosa inicial. ¿Por qué razón, como ya lo dije al inicio, ¿no? ¿Por qué razón las preguntas fundamentales de la sinodalidad no están tocando los aspectos concretos, cotidianos de la vida de millones y millones de católicas y católicos por todo el mundo? ¿Cómo podemos hacer para dar vuelta a la reflexión y mientras subimos al monte poder pensar en la multitud, en el pan, en los cuerpos, en el símbolo, en el compartir? Esto es sumamente importante para la iglesia porque ¿en qué momento de la historia de la iglesia dejamos de pensar en los enfermos, en el pan, en el dormir, en el cuidar, en el caminar y comenzamos a pensar en decorar las iglesias, en los hábitos, en los derechos canónicos, en los libros y en tantas otras cosas que no tocan directamente la vida? Bueno, tengo la mano, creo que es Gisela que está levantando la mano. Adelante. Sí, gracias. Es que retomando ahí el concepto que nos diste de ecocuidados, pienso como haciendo como una relectura del texto, ¿verdad? Esto de el aprovechar las obras, el cuidarlas, el guardarlas para una próxima vez, ¿verdad? Entonces pienso en la voz que nunca escuchamos, que es la que está pegando grandes gritos, ¿verdad? Que es nuestra madre tierra. Entonces pienso en el reciclaje, en el reutilizar, que perfectamente se puede hacer una lectura con este texto debido a eso, y me encanta, ¿verdad? Me encanta porque es precisamente el llamado o el grito más fuerte que en este momento tenemos que acudir, tenemos que escuchar, porque de ahí es donde viene nuestra alimentación, de ahí es donde viene todo lo que necesitamos para vivir, de nuestra madre tierra. Y si no le damos el cuidado que ella necesita, pues no podremos, por más solidarios que seamos, ¿verdad? No podremos hacer vida esto de el cuidado de unos y otros.
el primer cuidado es a ella, a la madre tierra, para poder así cuidarnos entre todos y todas. Entonces, me gustó mucho esto. Gracias. Sí, gracias Giselle. Y también ahí viene, por ejemplo, la cuestión del ahorro de energía, la cuestión de vivir simplemente como seres humanos para que alcance para todos. Yo tengo 2 sobrinas que viven en los Estados Unidos y una de ellas está muy comprometida con estas causas climáticas y me decía, tío Larry, el mundo no va a aguantar que haya 7 o 10 países más que vivan como los Estados Unidos. No aguantaría, porque desperdiciamos la mitad de la comida que el mundo necesita cada año. Y bueno, así es esto, ¿no? Hay otra mano levantada, me parece que William. Adelante, por favor. Buenas noches, Larry. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Gracias realmente, Larry. Siempre, bueno, desde el año pasado que te conocí, realmente me gusta cómo llegas a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Estaba recordando que cuando estabas comentando el tema, recordaba en mi tema familiar, ¿no? Mi tema familiar. Yo he vivido con mi abuela y nosotros éramos muchos y muchos en casa, en una casa muy pequeña. Y a veces llegaba una visita, que a veces pues no sabíamos que iba a llegar. Y ahí donde comen 10, comen 11. Ahí donde comen 12, comen 13. No había un Échale no más para agua a eso. la sopa, ¿no? Sí, claro. No había por qué decirle no, no hay, o escondernos ni nada, ¿no? Nos sentábamos en la mesa y la abuelita pues hacía lo que hacía para distribuir a todos y a todos comer por igual, ¿no? Estaba recordando ello. Igual también recuerdo una tía que nosotros la fastidiábamos mucho, ¿no? Porque un queque, una torta para el cumpleaños, no importa para todos, sin distinción de tamaño, sin distinción de edades, ni de sexo, ni nada. A todos hay que recibir. Y decía, usted para con su balanza, ¿no, tía? Usted para con su balanza porque todos recibíamos. Entonces, me hacía recordar lo importante de la correcta distribución. Y si hacemos una correcta distribución a nivel micro, macro, y llega a toda clase social, o llega, digamos, no clase social, quitando ello, llega a todos tal como debe llegar, desde aquellos que tengan pues las autoridades de hacerlo, y cómo hacerlo, va hasta ver sobra. Eso es lo que quería compartir. Excelente. Estupendo, William. Solo quiero decir algo, que echarle más agua a la sopa en un país como Perú, de seguro significaría no perder esa sazón exquisita que tienen. Eso sí. Gracias, Larry, gracias. Pero además también quiero decirles, esto que ha dicho William es tremendamente, es la clave del texto, porque yo creo que es una red bien madura para decir, no es que Jesús sacara de la nada o del aire un montón de panes de cebada, de la misma textura, y que salieran volando del agua unos pescaditos y por arte de magia se escabicharan como un ceviche peruano. No, 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 no. Seguramente significaba que este niño muestra, ¿y por qué si todos andamos comida? ¿Por qué si todos andamos un refrigerio? ¿Por qué no lo compartimos? Y William lo dice, ¿por qué no lo distribuimos? ¿Por qué no le echamos más agua a la sopa distribuyendo con quien no tiene? Si yo traje 3 y me voy a comer solo 2, le doy 1 a mi vecino y la otra trajo 10 y alguien no tiene hambre y en fin. La clave de este texto es cuidarnos mutuamente, compartiendo no solamente por buena voluntad, sino porque nuestro vecino también lo necesita, lo merece. Y entonces ocurre el milagro. Cuando comparten lo poquito, no los miles que tiene acumulados, lo poquito, ese sanguche, esa comidita que tenía para hoy, y ante la presencia y llegada de otro, la planifica, la comparte, la atesora, la guarda, la custodia. Ahí está la clave del texto, en ese cuidado común de mío, por supuesto, de la individualidad, pero de los demás, de los co-cuidados, de los sociocuidados y finalmente también de lo que nos rodea. Larry, te habla Lucio. Sí, adelante, Lucio. Qué hermoso esta mirada de la sinodalidad.
obviamente desde los de abajo, de los de a pie. Mi problema es cuando esta visión y que el testimonio y las miradas desde abajo luego van pasando a otras manos y las últimas manos son de altos teólogos, otras miradas, y ahí se pierde muchas veces esta virtud que viene a ser poner pies en la tierra y hacer de las cosas simples de la vida milagros de cada día. La mirada, me preocupa la mirada cuando la mirada es ya desde arriba, desde la alta teología, de la sabiduría de los que saben, y no desde la experiencia que tú estás mostrando, que es por tu experiencia diaria. Gracias, hermano. ¿Cómo no, Lucio? Muchas gracias por ese aporte. Y ese es el gran desafío que tenemos en la sinodalidad por el momento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se escuche esta voz? Afortunadamente, lo que yo le estoy escuchando a Francisco, fíjense que hay un videíto que circuló recientemente donde cuando Francisco recibió a los obispos y a la delegación de la iglesia salvadoreña, me llamó la atención que no fue una visita solo de los obispos, que es la tradicional, sino que fue una visita del gobierno, de sectores de la sociedad civil, del laicado, en fin, fue una visita realmente muy bonita. Y Francisco dice que este proceso de la sinodalidad necesita retomar el llamado de mártires, en el caso salvadoreño, de Rutilio Grande, Nelson y David, sus dos compañeros que fueron asesinados con él, y del padre Gómez Pesoto, que es muy bonito porque son laicos canonizados, ¿no? Beatificados. Y esto es sumamente importante porque nos lo ponen como un modelo. Y dice, hay que recuperar el mensaje de ellos para este camino de la sinodalidad. Pero el camino no es que fueron mártires nada más. ¿Por qué los mataron? ¿Y saben por qué? Porque a gente como Rutilio Grande le mataron por haber dicho que todos necesitábamos una mesa común donde a nadie le faltara el con qué. La tortilla y los frijoles con sal para comer todos los días. No para pedirlo por caridad, no para pedirlo por buena voluntad, sino porque teníamos el derecho de pedirlo. Yo creo que en esa línea estamos, ojalá, en sintonía de que se escuchen esas voces. Pero si no, tenemos que hacer mayoría laical, ¿verdad? En este sínodo para que las cosas cambien. Y si no cambian, si va a costar que cambien, tenemos que hacerlas posibles en el autocuidado, en los cocuidados, por lo menos de nuestras comunidades. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo, Larry, es que me ha estado en la cabeza ahorita dando vuelta de muchas cosas y el corazón también, porque creo que nosotros también lo hemos dado por sentado a todas estas personas, y eso me quedó resonando, esas personas que han sido cuidadoras, que han sido cuidadores en nuestra iglesia. Personas, por ejemplo, que siempre estuvieron llevando la Eucaristía, que estaban presentes en la iglesia, que estaban cuidando a los niños, que los estaban orientando, y de repente, y esta pandemia fue muy cruel en ese sentido, porque ya no aparecieron, porque eran mayores y capaz que ni nos dimos cuenta que fallecieron, capaz ni nos hemos dado cuenta que han quedado postrados de alguna manera, y eran gente del diario, de que los mirábamos siempre en todas partes, y no hemos sido capaces ni como iglesia ni como comunidad de acercarnos, de buscarlos, de cuidarlos en todo ese tiempo que ellos fueron, que dieron su juventud, que dieron todas sus energías y sus fuerzas. Tenemos, y se me ocurren ahorita y se me vienen muchas caras y muchos nombres. Por eso esa experiencia de haber ido nosotros a las comunidades, y eso es algo que tenemos muy, ¿cómo te digo? Tenemos una deuda muy grande ahí, porque las dejamos solas, y yo entiendo que había miedo, y bueno, yo soy médica y yo sé lo que costó vencer esas barreras y ese miedo, pero los dejamos solos mucho tiempo y nos quedamos encerrados y ya no había tanto peligro y seguíamos encerrados, ¿no? Y llegar y sentir que la gente estaba ahí necesitando que los cuidáramos también, ¿no? Y luego se me vino a la cabeza, y disculpen si los aburro, es que nosotros vivimos muy intensamente esto del COVID, y el que nos agarró de sorpresa y tener que saber que éramos las personas que teníamos que cuidar a los demás, ¿no? Entonces eso que decías de podernos organizar, porque si no estábamos organizadas, si estábamos esperando que nos viniera de allá arriba, no nos iba a venir. Entonces, un grupo, éramos 4 mujeres, y me siento muy feliz de tener esas amigas que tuve.
tocando a las distribuidoras, tocando puertas, infringiendo la ley para que nos vendieran plástico, para que nos vendieran cosas que pudiéramos nosotros fabricar para poder proteger a la gente que estaba trabajando, porque no había ni guantes, no había nada, no nos vendían nada. Entonces recordé todo eso, todos esos esfuerzos de esas cuidadoras y de esos cuidadores que han dado la vida y que nadie los busca, que ya nadie se acuerda de ellos, que ya nadie, pues esta pandemia fue muy cruel en ese sentido. No sé, se me vinieron todas esas ideas juntas. Maravillosas, Linda. Y yo creo que son expresión de lo que vos misma decías al inicio, cómo la concepción de sinodalidad tiene que ver con este compromiso, porque lo que dice Lucio se dice con dolor, creo yo, se dice con tremenda dificultad. Sí. ¿Cómo es posible que hemos entregado nuestra vida a esta iglesia donde muchas veces no nos pagan, donde hablan de nosotros, donde no reconocen todo el esfuerzo y todavía estamos aquí? Es por compromiso, Linda. Pero ese compromiso se traduce en estos instantes de gloria, de amistad, de cercanía, de pan, que significa la gente con la que hacemos cada día. Los pequeños instantes en que podemos transformar la realidad y animarnos para seguir adelante. Excelente. Miren, tenemos que terminar porque sé que son personas bien ocupadas y honrando el tiempo que me dijeron a mí, pero me gustaría que Almir, quien es el tecnológico de este grupo, pudiera proyectar el video que les acabo de subir. Es un videíto que nos compartieron acá de la visita que les hablé de la iglesia salvadoreña a Francisco, porque ahí habla de esto que con lo que quisiera terminar precisamente a partir de sinodalidad. ¿Pueden? A ver qué nos dice. Almir. ¿Es un video o Sí, mira, lo subió ahí en el WhatsApp. Lo WhatsApp? compartió ahí, ¿sí? En el chat, perdón, en el chat. Del En el WhatsApp. chat. Dura como Veo- un minuto. Ha venido una imagen. Sí, bueno, yo lo veo, no sé si ustedes lo ven. Dice WhatsApp 2022. Sí, está en el chat de Zoom. Sí, dice Almir. JP EG y no Ah, no es video. 4. Una imagen. Está una imagen. Es una imagen. Vaya. Bueno, pues entonces se los voy a mandar quizás a Jaime y Linda para que lo compartan luego. Ahí estoy reenviándoselos y ustedes lo pueden ver quizás después un poquito más tranquilamente. Aquí lo estoy poniendo. Porque me pareció que valía Buenas mucho. noches. Sí. Buenas noches, presento Estefanía Pizarro. A mí me invitó Luz Marina, la madrina de ABP. Me mandó el link. Y como son para que usted mande el video, yo no tengo sus teléfonos. No logré captar qué decía la hermana. Perdónenme, alguien puede. Que yo me llamo Estefanía Pizarro Turán y Luz Marina me invitó al grupo ese. Está en un grupo. Necesitas. Ella lo que quiere es el video, Larry. Necesitas el video, sí. Ajá. Sí, se los envié, Linda y Jaime, no sé si ustedes lo recibieron. Si lo No, pudiéramos proyectar, bueno, y si no, terminamos así. Por el Ahorita WhatsApp. vamos. Aquí lo tengo, yo se lo mando a Almir ahorita. Yo no tengo su celular. Anota mi celular. Almir, ahí te lo mandé a tu. ¿Por mí? A tu celular. No, yo no tengo celular. A mí no. Larry, a ver si Lo que ella quiere es que aprovechando el la momento. integren al grupo. Ella quiere que la integren al grupo. Eso es lo que Aprovechando el momento, Larry, perdón, ¿podrías hacer la invitación al curso de Revilac que está por empezar, de las hermenéuticas? ¿Cómo no? Si bien ¿Cómo no? Claro que sí, Jaime. Y también voy a aprovechar para decirles que ya salió el número 86 de la revista de interpretación bíblica latinoamericana, precisamente sobre niñez. Y aquí hay mucho de lo que he estado hablando. Es un número coordinado por Rebeca Montemayor, con mis aportes también, Rebeca Montemayor de México, y hay aportes de toda América Latina como de costumbre, y ustedes podrán ver también ahí
aproximaciones a partir de esto de los cuidados y la niñez que este texto en particular que hemos visto menciona, ¿no? Yo lo tengo en digital, pero me imagino que pronto lo tendrán en físico en sus países y pues Ojalá. si es Centroamérica intentaremos hacérselo llegar. Y por el otro lado, Jaime quizás también puede mandar a Amir la foto del curso. Vamos a tener un curso desde la Red Ecuménica Bíblica Latinoamericana sobre hermenéuticas ante los fundamentalismos, que va a estar albergado por la Escuela de Teología de San Leopoldo, allá en Brasil, la Escuela Superior de Teología de San Leopoldo, que es una facultad de teología luterana, muy buena, de alta calidad, y van a ser encuentros en los que diferentes voces vamos a estar planteando claves hermenéuticas frente a toda esta realidad de los fundamentalismos. El curso es gratuito, tiene reconocimiento de parte de la Escuela Superior de Teología, no requiere gran inversión de tiempo porque es un encuentro, son como 3 encuentros al mes y dura 2 meses. Entonces ustedes pueden meterse también a ese curso. Y si se me olvida algo, Jaime, y si no, pues también el video. Cualquier cosa. Almir, ¿me das permiso para compartir? Yo tengo el video ya listo para compartirlo, pero no tengo permiso. Pues yo tengo también. Ya lo Ahora, tiene, perfecto. Almir. Dale. Este proyecto Vamos a ver acá. de camino, Puedo de camino compartirlo. espiritual, de oración, de lucha. Momento. Vamos a ver dónde puedo compartir. Bueno, sigan cuidando la creación para que Tela no desaparezca. Oye, no me han conocido todavía personalmente. ¿Lograron? ¿Empataron? Ya está, ya casi. Almir es el... Hermanita, no me llegó el link del video. Sí, Ahorita lo vamos a poner, Estefanía. No te voy a preocupes. ponerlo. Compartir. VLC. Vamos a ver, optimizar, compartir sonido. Dios, que es todo amor y misericordia, nos ha permitido estar aquí una vez más frente a usted. Le expresamos, Santo Padre, a nuestros mártires, hoy las figuras de nuestros beatos, el Padre Rutilio Grande y el Padre Cosme, se yerguen luchando por los más pobres. Queremos decirle que de su martirio por parte de la Iglesia también será una gran bendición para todos. Por eso, amadísimo Papa Francisco, inclinados ante usted, con suma reverencia, le pedimos nos imparta su bendición. Es una devoción personal. A la entrada de mi estudio tengo un pequeño cuadrito con un pedazo del alba ensangrentada de San Oscar Romero y una catequesis chiquitita de Rutilio Grande, para que me hagan acordar que siempre hay injusticias por las que hay que luchar y ellos marcaron el camino. En estos momentos en los que estamos llamados a reflexionar sobre la sinodalidad de la Iglesia, tenemos en estos mártires el mejor ejemplo de este caminar juntos, pues el Padre Grande fue martirizado mientras caminaba hacia su pueblo. Y este proyecto de camino espiritual, de oración, de lucha, el mal contra la tibieza en la Iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio.
Pues entonces, amigas y amigos, con este video, me gustaría en los minutos finales, y disculpen este retraso, ¿verdad? En el planteamiento, me gustaría recordar que el camino de la iglesia y de la sinodalidad está lleno de un montón de gente que entregó su vida. Gente a la que le decimos mártires, pero no mártires como título teológico. Le decimos mártires porque casi todas fueron asesinadas por gestos muy concretos de vida. Gestos que tenían que ver con los cuerpos, con la comida, con el cuidado, con la salud, con el caminar. Y es por esto que los mataron. Cuando hablamos de sinodalidad en la iglesia, debemos acordarnos de que los cuidados pueden tener consecuencias muy tremendas y mortales. A Jesús lo mataron por multiplicar el pan para todos, por hacerle caso a un muchachito, por curar enfermos, por caminar junto a su pueblo. No lo mataron por discusiones dogmáticas, pero matarse y ser recordado nos implica recordar no solamente el cuerpo, sino todo aquello que hizo. Partir, repartir y cuidar de lo que sobra, porque los cuidados son un asunto que sobrevivirá a la misma iglesia. Cuando hablamos de sinodalidad y de caminar juntos, debemos cuidarnos. Los cuidados nos mueven. Los cuidados son el centro de la vida. Muchas gracias, amigas y amigos. Y espero que nos veamos pronto, personalmente, ¿verdad? En vivo y a todo color. Nos esperamos. Ojalá Gracias, que así sea. Muchas gracias. Hermanita, ¿alguna pedir un favor? Muchísimas gracias. Buenas noches. Linda, gracias por la invitación. Gracias por estar. Adiós, amigos. Muchas gracias. Por estar, Angélica. Chao, Lucio. Chao, Willy. Chao, Mayra. Muchísimas gracias. Ojalá Muchas nos gracias. podamos ver. Angélica, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Abrazos. Buena. Con corazón, calidad. Hasta luego. Vemos, Hasta luego, Martica. Angélica. Qué gusto. Chao, chao. Hasta luego, Giselle. Que sea pronto. Chao. Hasta luego. Hasta luego.